No fue solo una reina, ni solo una amante fatal, como la pintan las leyendas. Fue algo más. Una estratega que convirtió su vida en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar el dominio de un imperio o la ruina total. Cleopatra, la última gran faraona de Egipto, sigue siendo hasta hoy uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la historia. Imagina la escena. Alejandría, la ciudad más espléndida del Mediterráneo, fundada por Alejandro Magno, llena de columnas de mármol, bibliotecas colosales, mercados donde se escuchaban lenguas de todo el mundo. Allí nació Cleopatra, en el seno de la dinastía tolemaica, una familia griega que gobernaba Egipto desde hacía 3 siglos. No era egipcia de sangre pura, pero supo convertirse en más egipcia que nadie, vistiendo como los faraones de antaño, hablando la lengua del Nilo cuando sus antecesores apenas se molestaban en aprenderla. Desde niña vivió entre intrigas. Los Ptolomeos eran conocidos por sus luchas internas. Hermanos que se envenenaban entre sí, hermanas desterradas, padres que temían a sus propios hijos. Cleopatra aprendió pronto que en palacio, la sonrisa podía ser tan peligrosa como un puñal. Era inteligente, ambiciosa y, sobre todo, consciente de que, para sobrevivir, debía jugar mejor que todos. Cuando murió su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra heredó el trono junto a su hermano, un niño de apenas 10 años. La tradición los obligaba a casarse entre ellos para compartir el poder, pero Cleopatra no estaba dispuesta a ser una simple figura decorativa. Tomó las riendas del gobierno con firmeza, pero pronto los cortesanos se rebelaron, apoyando al joven Ptolomeo contra ella. Cleopatra fue expulsada de Alejandría y se encontró exiliada, con pocos seguidores y sin recursos. Parecía el fin de su reinado. Pero entonces, en el horizonte, apareció Roma. Roma era el verdadero poder del Mediterráneo, y en esos días, un hombre lo encarnaba todo: Julio César. El conquistador de las Galias, el general más célebre de su tiempo, había llegado a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo. Pompeyo buscaba refugio, pero los egipcios lo traicionaron y lo asesinaron, esperando ganar el favor de César. No sabían que habían cometido un error fatal. César despreciaba la cobardía y el asesinato de su adversario lo ofendió profundamente. Fue entonces cuando Cleopatra vio su oportunidad. Debía ganarse al romano más poderoso del mundo, no solo para recuperar el trono, sino para asegurar la supervivencia de Egipto frente a la amenaza de Roma. La historia cuenta que, incapaz de entrar al palacio por la vigilancia de su hermano, se hizo enrollar dentro de una alfombra y fue llevada como regalo hasta la presencia de César. Cuando desenrollaron la tela, apareció ante él, joven, envuelta en perfumes orientales, con la mirada fija y desafiante. No era solo belleza lo que mostraba, sino audacia. César quedó fascinado. No sabemos si fue amor, pasión o simplemente admiración por una mujer que desafiaba el peligro con semejante atrevimiento, pero lo cierto es que se convirtió en su aliado. Con su apoyo, Cleopatra regresó al trono, venció a sus enemigos y se consolidó como reina de Egipto. Pero Cleopatra no se conformaba con sobrevivir. Quería reinar de verdad. Con César tuvo un hijo, Cesarión, a quien presentó como el heredero de la sangre combinada de Roma y Egipto. No obstante, el destino de su amante cambió abruptamente. El 15 de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado en Roma, apuñalado por sus propios senadores. Cleopatra quedó viuda del hombre más poderoso del mundo, sola de nuevo, y con un hijo cuya vida corría peligro. Muchos en su lugar habrían huido o se habrían resignado. Pero Cleopatra era distinta. Observó el caos en que Roma se hundía tras la muerte de César y esperó al siguiente movimiento. 3 hombres emergieron para disputarse el poder: Octavio, sobrino nieto de César; Lépido, un general de poca influencia; y Marco Antonio, el carismático comandante que había sido mano derecha de César. Cleopatra eligió, y lo hizo con la misma audacia que la primera vez.
Invitó a Marco Antonio a reunirse con ella en Tarso, en Asia Menor. Allí llegó Cleopatra navegando por el río en una barca dorada, con velas púrpuras y remos de plata, disfrazada como la diosa Afrodita, rodeada de doncellas vestidas como nereidas. Fue un espectáculo calculado, no solo una reina, sino un mito viviente. Marco Antonio, guerrero duro, acostumbrado a los campamentos militares, no pudo resistirse. Quedó cautivado por aquella mujer que combinaba inteligencia política, sensualidad y teatralidad. Desde entonces, Cleopatra y Antonio se convirtieron en aliados y en amantes inseparables. Durante años, juntos disfrutaron del esplendor de Alejandría, entre banquetes fastuosos, cacerías, procesiones y fiestas que los romanos más tarde tacharon de escandalosas. Pero detrás de esa imagen de lujo, se escondía un juego mucho más serio. Cleopatra buscaba consolidar el poder de Egipto y asegurar la herencia de sus hijos. Antonio, por su parte, necesitaba el oro y los recursos del Nilo para sostener su guerra contra Octavio. El destino, sin embargo, los empujó hacia la tragedia. Roma no veía con buenos ojos que uno de sus generales más poderosos se entregara a los encantos de una reina extranjera. La propaganda de Octavio pintó a Cleopatra como una bruja oriental que había embrujado a Antonio, desviándolo de su deber hacia Roma. La imagen de la femme fatale nació allí, no como un hecho, sino como un arma política. La tensión culminó en la famosa batalla de Accio, en el año 31 con un sitio. Las flotas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a las de Octavio en las costas de Grecia. Fue un desastre. Rodeados, desorganizados, Antonio y Cleopatra huyeron hacia Egipto, mientras sus fuerzas eran destruidas. Sabían que el fin estaba cerca. Octavio marchó contra Alejandría, y cuando finalmente entró en la ciudad, todo estaba perdido. Marco Antonio, desesperado y convencido de que Cleopatra lo había traicionado, se arrojó sobre su propia espada. Agonizante, fue llevado hasta la reina y murió en sus brazos. Cleopatra, sola, comprendió lo inevitable. Octavio planeaba llevarla encadenada a Roma, exhibiéndola como trofeo en su desfile triunfal. Para una reina que había vivido como diosa, aquello era la humillación más insoportable. No lo permitiría. La tradición cuenta que, en su cámara, rodeada de sirvientas leales, hizo traer una cesta de higos en cuyo interior se escondía una serpiente venenosa, un áspid. La tomó entre sus manos y dejó que la mordiera. Otros dicen que no hubo serpiente, sino un veneno preparado cuidadosamente. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que Cleopatra murió como había vivido, eligiendo su destino. Tenía apenas 39 años. Con ella murió la dinastía tolemaica y nació un nuevo Egipto, convertido en provincia de Roma. Pero su figura no desapareció. Durante siglos, Cleopatra fue recordada como símbolo de belleza, de seducción y de tragedia. Los poetas la llamaron la reina que doblegó a César y a Antonio. Los romanos la acusaron de brujería, y el mundo moderno la convirtió en mito. Y sin embargo, detrás de las leyendas, hay algo que rara vez se dice. Cleopatra no fue solo una mujer hermosa, fue políglota, hablaba al menos 9 lenguas, gobernante astuta, estratega capaz de negociar con los hombres más poderosos de su tiempo, y sobre todo, la última defensora de un Egipto independiente. Cuando uno piensa en ella, no debería imaginar solo a la amante fatal, ni solo a la reina vestida de oro. Debería imaginar a la mujer que, en un mundo dominado por hombres, se atrevió a jugar de igual a igual en el tablero político más peligroso del planeta. Y aunque perdió al final, lo hizo dejando una huella tan profunda que aún hoy, más de 2000 años después, seguimos pronunciando su nombre con asombro. Cleopatra, reina, amante y estratega. Una mujer que desafió imperios y que convirtió su vida en una leyenda eterna.